Se informa a la Presidencia que hay quórum para llevar a cabo la sesión. Muchas gracias. En consecuencia, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría dar lectura y poner a discusión el orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura del orden del día. Orden del día, 14 de enero del 2014. Lista de asistencia y declaración de quórum. Lectura del orden del día. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Informe de los asuntos turnados a la Comisión en las sesiones del Pleno de la Comisión Permanente correspondiente a los días 18 de diciembre del 2013 y 8 de enero del 2014. Nombramiento del Secretario Técnico. Discusión y en su caso aprobación del acuerdo de trabajo. Análisis, discusión y en su caso aprobación de proyectos de dictamen de posiciones en punto de acuerdo, asuntos generales y clausura y cita. Está a discusión el orden del día. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputado secretario. Está aprobado el orden del día. Para dar cumplimiento al punto tercero del orden del día, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de omitirse la lectura del acta de instalación de esta comisión y si es de aprobarse en un solo acto. Por instrucción de la Presidencia, consulto si se omite la lectura del acta de instalación y si es de aprobarse en un solo acto. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, señor secretario. Aprobada el acta. El siguiente punto del orden del día es relativo al informe de los asuntos turnados a esta comisión en las sesiones del Pleno de la Comisión Permanente que corresponden a los días 18 de diciembre del 2013 y 8 de enero del año 2014. Les hago de su conocimiento que para el desarrollo de esta y las próximas reuniones, en un momento más pondré a su consideración la aprobación de que sea el licenciado Emilio Saldaña Hernández en el cargo de secretario técnico. Por otro lado, les informo que el día de ayer, de manera electrónica, en los correos institucionales de cada uno de ustedes, se hizo circular este documento de la tercera comisión, en donde aparecen los 23 asuntos que han sido turnados en las sesiones del día 8 de enero y de la sesión de diciembre, por lo cual, bueno, se da por enterados, si están de acuerdo, que esa sea también una vía de eficiencia para poder hacer circular estos puntos, y de la misma forma haré entrega a la Secretaría de este informe de los puntos que han sido turnados a esta comisión. En el siguiente punto del orden del día, como les comentaba, compañeras y compañeros legisladores, quisiera hacer de su conocimiento que para el desarrollo de esta y las próximas reuniones de la tercera comisión se propone al licenciado Emilio Saldaña Hernández como secretario técnico para coadyuvar en el desahogo de los temas conferidos en esta comisión. En el siguiente punto del orden del día está a consideración de todos ustedes el acuerdo de trabajo con el fin de que pudiéramos normar el desarrollo de las reuniones, así como el análisis, discusión y votación de los asuntos que el Pleno de la Comisión Permanente ha turnado y seguirá turnando a esta comisión. Por consiguiente, le solicito a la Secretaría de lectura al acuerdo y consulte a los señores legisladores si es de aprobarse. Con mucho gusto, señor presidente. Acuerdo de trabajo de la tercera comisión, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
Operación de la comisión. Primero, se acuerda realizar reuniones de trabajo todos los martes a las 13 horas en esta misma sala. Se dará aviso de cualquier modificación o cancelación. Segundo, para tales efectos se realizarán recordatorios en forma electrónica, para lo cual la Secretaría Técnica levantará una lista de direcciones de correos electrónicos de los integrantes de la comisión. Tercero, previo a la reunión de trabajo se circulará en forma electrónica los proyectos de dictamen que habrán de tratarse en esta. Cuarto, los proyectos de dictamen serán elaborados por la Secretaría Técnica de la comisión, procurando dar un sentido favorable a la proposición, siempre que resulte técnica y jurídicamente viable. La discusión política se reserva al pleno de la comisión. Método de trabajo. Primero, los legisladores, previo estudio de los proyectos de dictamen, reservarán de viva voz aquellos que deseen discutir. Segundo, los proyectos de dictamen no reservados se someterán a votación en conjunto. Tercero, los proyectos reservados se discutirán y votarán en forma individual de conformidad con su ubicación en el orden del día. Por instrucciones de la Presidencia, consulto si se aprueba el acuerdo de trabajo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Está aprobado el acuerdo. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Profeco a tomar medidas para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita. En virtud de que fue entregado previamente, se solicita a la Secretaría dar lectura únicamente al resolutivo contenido en el dictamen que se pone a consideración. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Alfredo Castillo Cervantes, a efecto de que tras el análisis de las inspecciones y denuncias derivadas de la pasada época de festividades navideñas, se diseñen medidas tendientes para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita para la próxima temporada navideña. Muy bien, en consecuencia está a discusión el punto de acuerdo. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. No siendo... Tiene la palabra el diputado. Gracias, presidente. Estamos a favor, pero también señalar que hay varios puntos relativos a la Profeco. Valdría la pena, si ahorita por cuestión de método ya está circulado el proyecto, votarlo en sus términos, pero veo que hay otros en el listado que nos hicieron llegar oportunamente, entonces podría ser que se asumieran como un solo conjunto de recomendaciones a la Profeco, porque es fundamentalmente hoy en día un tema muy sensible. Los aumentos de los precios, la reetiquetación, se han despachado con la cuchara grande, aprovechando la confusión en varias tiendas de autoservicio, en cadenas comerciales, y realmente ya las medidas que ha tomado Profeco son tardías, porque ya varios ciudadanos, varios consumidores ya sufrieron este tipo de precios inflados que van incluso hasta un 20 o 25% en un solo día. Es lo único que quisiera señalar y estamos a favor. Correcto, diputado. ¿Le puede dar el sonido al diputado? Gracias. Efectivamente, votaremos a favor de que Profeco pueda estar muy pendiente y tome las medidas pertinentes, pero en virtud de que en estos momentos la escalada de aumento en los precios de todos los productos está resultando seriamente un problema real para toda la población, bien valdría la pena alguna adición que pudiera señalar la revisión exhaustiva de los precios en estos momentos
en virtud del cambio que hubo con las reformas que ya se aprobaron. Que se pudiera mencionar en lo general alguna adición si esto es posible. Gracias. Correcto, diputado. El senador Lozano. Yo creo que para efectos de método y coincidiendo con estas propuestas, pienso que son dos puntos de acuerdo distintos, ¿no? Porque uno se trata de bienes de procedencia ilícita en una época navideña y otro es un control de precios, por lo menos el ver que evitar abusos por parte de la autoridad en estos momentos, particularmente la llamada cuesta de enero, en fin. Entonces, yo sí pienso que en todo caso, si hemos de adoptar un acuerdo de esta naturaleza, con el que yo también estaría a favor, hagámoslo por separado, ¿no? Son digamos, dos temas y momentos diferentes. Correcto. Bueno, están las dos propuestas, que pudiera ser en un mismo acto la aprobación de los dos puntos de acuerdo que tienen que ver con la Profeco, o hacerlo en momentos separados. La pondría a consideración de los ciudadanos legisladores. Si la Secretaría me hace favor de someterlo a votación. Entonces, ¿cuál sería? Sería este, ¿no? Es el de la propiedad federal y consumidor. ¿Qué es el de usted? Sería con Entonces, sería con Sí, eso está ahí, ¿no? Sí. Sí, diputado Añorbe. En la suma, lo que ha dicho el diputado Mejía y el senador Lozano, hay varios puntos de acuerdo en el tema de Profeco. ¿Por qué no por método pudiéramos abordar todos y podemos votarlos por separado? Yo creo que nadie estará en contra, ¿no?, de privilegiar en este momento la necesidad de que Profeco tome cartas en el asunto, en lo que cada quien ha expuesto de manera separada. Correcto. entonces por separado. Podemos entonces, si están de acuerdo, acordar ponerlos en consideración en esta sesión, pero de manera separada, ¿es correcto? ¿Sí? Correcto. Muy bien, entonces en ese sentido enlistaríamos en este momento cuáles son los puntos. Le pediría a la Secretaría Técnica que hiciera el listado a partir del informe de lo ya turnado, de cuáles tienen que ver con este mismo tema de la Profeco, para ponerlos a consideración en esta misma sesión, y en este momento votaríamos el que tiene que ver exclusivamente con la temporada navideña. Si están de acuerdo, le pediría a la Secretaría entonces que sometiera este punto de acuerdo a votación. Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Alfredo Castillo Cervantes, a efecto de que tras el análisis de las inspecciones y denuncias derivadas de la pasada época de festividades navideñas, se diseñen medidas tendientes para prevenir y sancionar la venta de productos navideños de procedencia ilícita para la próxima temporada navideña. Esto ya nomás acá, ¿no? Sí. Ya. Entonces lo sometemos a votación. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, es afirmativo. Muchas gracias. En ese sentido está aprobado el punto de acuerdo. Háganse las comunicaciones. El siguiente punto de acuerdo, el siguiente punto en el orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a realizar medidas y acciones para mitigar el efecto económico y social del incremento del IVA en la región de las franjas fronterizas. En virtud también que fue entregado previamente, se solicita a la Secretaría dar lectura solamente al punto resolutivo. Sí, diputado. Gracias, diputado presidente. Quisiera hacer, si fuera posible, un pequeño anexo, ya que argumentando la homologación del IVA, nos damos cuenta que el privilegio a las fronteras que se le dio en este país sobre el tema del IVA, pues no era un tema que ningún país se hubiera generado. Esto que nos generó, nos lanzó
que este privilegio en realidad no benefició a los consumidores, sino solamente a los productores y comercializadores. Doy algunos temas en numeralia y puedo comentar que en los casos, por ejemplo, de los accesos a Internet, el 16%... Diputada, perdón que sí. la interrumpa. Si usted estuviera de acuerdo, Sí. para poder continuar con cierto orden esta sesión, que pudiéramos primero dar lectura a los puntos resolutivos y en el momento en el que se abra la discusión, que se hará en Me su parece momento bien. pertinente, nos hace los ¿Me comentarios. puedo que usted anotar, por considere. favor? Por supuesto. Gracias. Le pido a la Secretaría de lectura a los puntos resolutivos. Primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que expida a la brevedad el Programa Regional de Desarrollo del Norte, considerando el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que a través de las secretarías competentes implemente a la brevedad las medidas y acciones contenidas en el denominado Programa de Apoyo de la Zona Fronteriza a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado de la región y franja fronteriza. Asimismo, se solicita respetuosamente a las secretarías competentes a que remitan a esta soberanía un informe sobre los avances y resultados del Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza. Tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a llevar a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Muchas gracias, diputado secretario. En ese sentido está a discusión el punto de acuerdo. Diputada, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias. Nada más es una pequeña propuesta de modificación que haré llegar a la mesa directiva y tiene que ver con que las dependencias competentes vigilen que los comerciantes no abusen en la franja. Estamos hablando del segundo párrafo y es que estos no abusen y no incrementen precios de manera indebida e injustificada. Solamente ese anexo, todo lo demás estamos de acuerdo, queda en el mismo sentido como va. Correcto, le solicito a la Secretaría si puede dar lectura a la redacción propuesta del segundo resolutivo para poderlo someter a votación de los señores legisladores. Esta es parte. Nada más esta parte. Sí, no, esta es la... Quedaría así. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a que a través de las dependencias competentes vigile que los comerciantes no abusen en la franja fronteriza, incrementando precios de manera indebida e injustificada, e implemente a la brevedad las medidas y acciones contenidas en el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Correcto. Es cuanto, presidente. En ese sentido, solicito a la Secretaría que se pusiera a votación esta modificación del segundo punto resolutivo. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Correcto, en ese sentido, instruye a la Secretaría Técnica haga la modificación y si están de acuerdo, dado que ya se ha dado lectura de ella, pudiéramos poner a votación el punto de acuerdo con esta nueva redacción. Le solicito a la Secretaría nuevamente pudiera poner a votación el punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día
es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer del conocimiento público un desglose del efecto de las finanzas públicas del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre del 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. En virtud de que fue entregado previamente, se solicita a la Secretaría dar lectura únicamente al resolutivo contenido en el dictamen que se pone a consideración. Es el tercero. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desglose y haga del conocimiento público el cálculo de impacto de las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre del 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. Segundo, de igual manera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas del déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o en su caso los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como los programas de las dependencias. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia de esta discusión, el punto de acuerdo. Sí. Yo quisiera hacer uso de la palabra. Están registrados el diputado Pedro Pablo y el diputado Mejía. Por favor. Hay dos puntos que están relacionados entre sí. El punto presentado por el diputado Ricardo Cantú Garza para citar a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público, y el punto presentado también para que se desglose, que se acaba de informar sobre ambos, senador presidente. Yo quisiera que hubiera una fusión. En la primera proposición se solicita la comparecencia del secretario para aclarar e informar cabal y puntualmente en por qué las determinaciones tomadas por el Ejecutivo Federal contenidas en el decreto publicado del Diario Oficial del 26 de diciembre del 2013. Los argumentos que se apoyan en esta propuesta no están correctamente fundados, porque el Ejecutivo Federal sí tiene facultades para el acto que se refiere, mismas a las que acudió y que motivó debidamente. En el primer párrafo del decreto se indica claramente que dicho acto se formula con base a las facultades que al presidente le confieren. El artículo 89, fracción primera de la Constitución, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 39, fracciones primera, segunda y tercera del Código Fiscal de la Federación. En este sentido, no hay vicios de procedimiento que permitan cuestionar la validez de la expedición del decreto, mismo que por lo tanto es legal, es legítimo y no violenta en modo alguno los dispositivos existentes en el marco legal mexicano. Ahora bien, lo que respecta a la justificación de las medidas adoptadas del propio documento, se deriva que no se trata de anular o sustituir la labor realizada por el legislativo, sino de complementar y precisar diversos aspectos que permitan avanzar en la simplificación administrativa fiscal, promover con mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes y dar continuidad a medidas que tienen plena vigencia, de las que siguen siendo aplicables las consideraciones que en su momento fueron expuestas para su otorgamiento. Por lo tanto, no hay razones que justifiquen un llamado a comparecer, si bien, por otra parte, es entendible la inquietud manifiesta por parte de los legisladores del PRD de contar con una cuantificación del impacto. Consideramos que es posible dar cauce a estos planteamientos a través de una vía más apropiada en este caso, que es solicitar a la Secretaría de Hacienda se amplíe la información a través de un informe sobre el impacto que se prevé con las medidas que se consideran en el decreto, que compilan diversos beneficios fiscales y establezcan medidas de simplificación administrativas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del año pasado, el 2013. Correcto. Diputado Mejía. Sí, gracias. Bueno, entiendo que este es un punto
distinto al de la comparecencia del secretario de Hacienda. Evidentemente ambos van relacionados en la necesidad de que se explique y se haga público los criterios que se abordaron y cuál va a ser el impacto en las finanzas públicas. Yo me voy a sujetar estrictamente al punto que está hoy en discusión en este momento y después en el tema de la comparecencia. Adelanto que en el tema de la comparecencia me parece muy pertinente y adecuado que el titular de la Secretaría de Hacienda comparezca, porque hay un número muy importante de temas del que tendría que rendir cuentas: el tema de la aplicación de la reforma hacendaria, porque el impuesto del 8% conocido para los alimentos chatarra en realidad se ha venido extendiendo a diferentes productos y esto ha venido a generar un golpe muy fuerte a las finanzas de millones de familias mexicanas. Eso nos parece que tendría que ser un tema. Evidentemente la actuación del Servicio de Administración Tributaria con sus listas negras por un lado y con sus falta de claridad para explicitar lo que han sido los grandes contribuyentes que han vivido beneficios fiscales como son las condonaciones. Entonces ese sería otro tema. En el tema que nos ocupa me parece pertinente el punto de acuerdo que presentaron legisladores del Partido de la Revolución Democrática. Creo yo que se tiene que explicar a detalle cuáles fueron los criterios, cuál va a ser el impacto en las finanzas públicas, sobre todo cuando ya había desde la aprobación de la ley de ingresos un déficit fiscal que a nosotros nos pareció monstruoso. Por otro lado se incrementó el endeudamiento y ahora nos llama la atención que el Ejecutivo genere este tipo de estímulos, que por lo demás nos parecen muy menores frente al impacto de la avalancha de impuestos que se vino el 1 de enero, pero sí, por un lado, quiere aparecer como generoso, como que el Ejecutivo es sensible, mientras que el Legislativo es el malo de la película. Nosotros votamos en contra de la reforma hacendaria, pero finalmente somos parte de un poder y nos parece que este sí fue un juego que hasta podríamos titular de perverso, de que por un lado el costo de los impuestos lo asuma el Legislativo y por otro lado el Ejecutivo aparece como generando estímulos y beneficios fiscales. Por esa razón estoy de acuerdo en que se haga público el cálculo del impacto que tendrán las finanzas públicas y cómo impactarán en el déficit que se aprobó en el paquete fiscal recientemente aprobado. En consecuencia estoy a favor y me parece que si ya hay transparencia, si hicieron bien los cálculos, pues no tendrían por qué negarse la Secretaría de Hacienda a difundir esta información. Sí. El senador Lozano, ¿quiere hacer uso de la palabra? Sí. Muchas gracias, presidente. Mire, yo creo que, a ver, por cuanto hace a las facultades del Ejecutivo para emitir un decreto de esta naturaleza, yo creo que en esta discusión, pienso que tiene facultades plenas para hacerlo, para otorgar este tipo de estímulos y beneficios fiscales, así que en ese sentido yo creo que no debe haber controversia. Segundo, sí creo que es pertinente que nos mande información la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por cuanto hace al posible impacto en las finanzas públicas derivado de los ingresos que se van a dejar de recaudar con motivo de estos estímulos y beneficios fiscales. Y tercero, yo francamente no creo que en ese tenor, sin siquiera haber conocido la información que nos mande la Secretaría de Hacienda, le pidamos que comparezca al secretario, porque podría ser, creo que será más que suficiente con la información que nos mande, a hacerlo comparecer, a que venga a dar una explicación que perfectamente puede ser, digamos, apreciable con la información por escrito que nos envía. Así que en ese sentido yo estoy a favor de que nos manden la información, no estoy a favor de la comparecencia. Correcto. Sí, nada más para, le doy el uso de la palabra al diputado Añorbe y simplemente para hacer la aclaración, el diputado Pedro Pablo lo que ha planteado es que siendo que el Partido de la Revolución Democrática, nosotros hemos hecho, estamos apoyando este punto de acuerdo para que se entregue información justamente sobre el decreto publicado el 26 de diciembre y el planteamiento del Partido del Trabajo es sobre el mismo tema pero con un mecanismo diferente que es la comparecencia. El planteamiento del diputado Pedro Pablo es que pudiéramos votar ambos
en el mismo acto, por así decirlo, ¿no? Quería nada más aclarar eso y tiene el uso de la palabra el diputado Añorbe. Sí, muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, mi intervención va en ese sentido, que pudiéramos compactar los dos puntos de acuerdo, ya que en los considerandos que señala el señor diputado Cantú es exactamente lo que aquí se ha venido comentando. Por supuesto que estamos a favor, el grupo parlamentario del PRI, en la información que se está solicitando en relación al decreto, y consideramos, igual que nuestro amigo el senador Lozano, que debemos de tener la información para luego pues, discutir la comparecencia o no del secretario. Por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo, y yo con respeto le quiero decir también a mi amigo el diputado Mejía que tampoco compartimos las aseveraciones que señaló. Respetamos su punto de vista, no lo compartimos, pero sí queremos hacerlo con puntualidad público este comentario. Y concluyo pedirle a la presidencia, a la secretaría, que se sumen estos dos puntos de acuerdo, ya que en el origen tienen la misma similitud. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Diputado, y después el senador Fayad, por favor. Sonido. Gracias, presidente. Compañeros, en este momento en el país lo que más requerimos es una vigilancia por el cambio en la ruta económica con la decisión de la reforma. Los legisladores tenemos una gran responsabilidad de esta vigilancia, y uno de estos mecanismos de vigilancia es la transparencia con que hay que manejar en esos momentos en que se vive en el país esta transformación, debido a que, bueno, sí hay que controlar los precios. O sea, sí es evidente que hay una gran confusión y un gran movimiento en la economía de todos y particularmente de la población. Se trata también de que defendamos a la población, y en ese sentido creo que vamos a dar la lucha, en el caso del PRD, por transparentar la información, y hay que utilizar todos los canales y todos los medios. Efectivamente, si se trata de un informe que hay que recibirlo, y no descartar que la comparecencia también se tiene que dar más adelante, y nos permite sin duda alguna ampliar una serie de temas que están en el aire en estos momentos y que puede generar una gran especulación financiera. Yo digo que pudiéramos tal vez unir estas dos posibilidades sin descartar a ninguna de ellas, porque bueno, es correcto también recibir de manera urgente esta comisión permanente, la información, y ir revisándola para preparar una una comparecencia del secretario. Correcto. Muchas gracias, diputado. El senador Omar Fayad. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, senadoras, senadores, diputadas, diputados. Yo coincido con quienes en esta mesa hablan del tema de la transparencia y que hay que tener claridad en los asuntos. Me parece que es un tema fundamental en el que mi partido ha estado empeñado en que podamos en todo momento tener los elementos necesarios para que la administración pública pueda observarse como en caja de cristal por parte de los ciudadanos. En eso siempre vamos a estar de acuerdo. Pero permítanme coincidir con la postura del senador Lozano, quien señala con mucha puntualidad que por cumplir las atribuciones que están en la ley, creo que no ha lugar en todo momento, y así nos los dicta la práctica de quienes hemos estado en la práctica parlamentaria, citar a los servidores públicos de la administración, porque podríamos utilizar cualquier asunto de coyuntura para estarlos citando cada semana, cada 15 días, cada mes. No ha sido la práctica, y creo que cuando se hacen las cosas como se publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación,
pues se hizo en términos estrictamente legales, cumpliendo estrictamente las atribuciones que se le han conferido al servidor público en cuestión. Permítanme también coincidir en el sentido de que debemos de conocer la información a detalle y no formarnos juicios previos antes de conocer la información a detalle. Sería muy útil, y yo sugiero y propongo que aquí mismo pueda decidirse en esta comisión, que se fusionen los dos puntos que se han señalado, que solicitemos una información puntual, si quieren en el propio aviso que se dé a la autoridad, pidámosle en específico aquello que nos puede poner en duda cualquier cosa a los que les ponga en duda, y entonces enviemos un comunicado para que de la respuesta de ese comunicado, entonces sí, pudiéramos cuestionarnos sobre la necesaria presencia o no del titular de la Secretaría en cuestión. Yo esa sería mi propuesta, porque creo fundamentalmente que hay que apegarnos estrictamente a lo que dice la ley, estar por el tema de la transparencia, pero no especular previamente antes de conocer la información y los datos, no convertir nuestra actividad en especulatoria simplemente. Así es que le pido, señor presidente, ojalá pueda pedirle a los compañeras y compañeros senadoras, senadores, diputadas y diputados, pudiéramos resolver, pues discutiendo si se fusionan ambos puntos y si se solicita el informe correspondiente a la autoridad. Es cuanto, muchas Correcto. gracias. Muchas gracias, señor Fayad. Me ha solicitado el uso de la palabra el diputado Mejía. Gracias, presidente. No son especulaciones, hay realidades. A partir del 1 de enero se ha desatado una avalancha de aumentos derivado por el incremento del 8% a los alimentos con alto contenido calórico, y esto ha venido desencadenando una serie de etiquetaciones en diferentes productos, de tal manera que hay ya analistas económicos que pronostican que la inflación de enero va a ser la más alta en un mes en 11 años, y estos son variables macroeconómicas que evidentemente le corresponden al secretario de Hacienda y Crédito Público como responsable de la política económica en el país. Un tema evidentemente es el desglose y los cálculos sobre los resultados del decreto que anunció el Ejecutivo el 26 de diciembre, pero finalmente al comparecer el secretario hay diferentes temas. Un tema es la aplicación de la reforma hacendaria y el impacto en la macroeconomía del país, el tema de la inflación, el tema del crecimiento económico que finalmente se tuvo en el 2013, porque la Secretaría de Hacienda arrancó el año diciendo que íbamos a crecer al 4% y su último pronóstico iba en el 1.3%, y el Banco de México llegó a decir que íbamos a crecer el 0.9%, es decir, ahí hay otro tema importante del cual el titular de Hacienda debía rendir cuentas ante esta soberanía. Otro tema es el del Servicio de Administración Tributaria. Evidentemente que el secretario de Hacienda tiene que decirnos lo que está haciendo el SAT a partir de estas listas que se han venido publicando con base en la reforma hacendaria. El tema de las condonaciones fiscales es otro tema del cual tendría que hablar el secretario de Hacienda y Crédito Público, de tal manera que a nosotros ni nos parece especulativa, ni nos parece que estemos adelantando vísperas. La información debe fluir, incluso trimestralmente hay un reporte de la Secretaría de Hacienda, pero queremos que sea el titular del ramo el que pueda acudir e informar. Únicamente ha venido cuando a nivel constitucional lo tiene que hacer, como fue el 8 de septiembre al presentar el paquete fiscal, pero nos parece que dada la difícil situación económica con la que está arrancando el país, es pertinente la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público. Nosotros insistimos, nosotros no venimos como abogados de Luis Videgaray aquí a defender que no venga. Me parece que como titular de Hacienda tiene que informar qué está pasando a nivel inflacionario, y si se va a subsumir los dos puntos de acuerdo, yo sí pediría, presidente, que se vote el tema de la comparecencia o no, toda vez que ya está circulado y ya está listado
un proyecto de punto de acuerdo que presentó el diputado Ricardo Cantú, pero que también da motivo a que si se va a rechazar, pues que se vote, pero finalmente que quede constancia de que hubo un punto de acuerdo sobre la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público. Correcto. Diputado Añorbe. Sí, muchas gracias. Yo le pido respetuosamente a la presidencia que se vote ya la solicitud de fusión entre estos dos puntos de acuerdo, y en un segundo momento se vote también a favor, por supuesto, estará el grupo parlamentario del PRI, diputados y senadores, de la solicitud de información en el tema que aquí se ha referido, y obviamente se vote también rechazando la comparecencia. Correcto. Es una solicitud respetuosa y puntual. Muy bien. Les comento, señores legisladores, la propuesta que nos ha hecho llegar el diputado Pedro Pablo consiste en que el punto de acuerdo del PRD mantenga sus dos puntos resolutivos sobre la petición de información y sobre todo sobre el cálculo que nosotros estamos solicitando respecto a cómo estas modificaciones pueden tener consecuencia en las metas de déficit aprobado en la composición de los ingresos. Y la propuesta que nos hacen es que se añadiera un tercer resolutivo en donde ya sin el término de la comparecencia se añadieran los elementos de solicitud de información que también hacen en su exposición de motivos el diputado Cantú. En ese sentido le solicitaría a la Secretaría diera lectura a esta nueva redacción para que se pudiera poner a votación. Antes de poner la consideración. Son dos cosas distintas, o sea, quieren desaparecer el tema de la comparecencia. Yo creo que lo que decía el diputado Añorbe es correcto, que se vote primero la fusión, después se voten los resolutivos y al fusionarse queda el punto de la comparecencia, sí, que se vote por separado y en todo caso... No, desde luego pondríamos a consideración primero en votación, no estoy solicitando que se apruebe ya el punto de acuerdo, sino que se aprobara la fusión de ambos puntos de acuerdo primero. Es así como lo señalé, señor presidente, y por supuesto que apoyo lo que ha dicho el diputado Pedro Pablo Treviño. Correcto. Sí, vaya, estamos poniendo a consideración la votación si se fusionan ambos puntos de acuerdo o no. Vaya, para que estuviéramos claros. Por instrucciones de la presidencia, se consulta si se aprueba la fusión de ambos puntos de acuerdo discutidos con anterioridad. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, secretario. En ese sentido, diéramos lectura a los tres resolutivos de cómo quedaría el nuevo punto de acuerdo para poderlo someter a votación. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público desglose y haga del conocimiento público el cálculo del impacto a las finanzas públicas derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013, mediante el cual se otorgan beneficios y facilidades fiscales al sector privado. Segundo, de igual manera, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a que detalle las modificaciones que como consecuencia de dicho decreto tendrán las metas del déficit aprobado, la composición de los ingresos públicos o, en su caso, los ajustes al presupuesto aprobado como gasto de inversión, así como en los programas de las dependencias. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que elabore un informe general derivado del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre del 2013, que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa. Ese es el tercer... Antes de que lo ponga, nomás para precisar, no es una fusión,
si fuera una fusión, vendrían los dos resolutivos del primer punto de acuerdo y vendría el de la comparecencia como otro resolutivo. En realidad lo que están es modificando el punto de acuerdo, o sea, para que digan las cosas como son. O sea, se están quitando el punto de la comparecencia, es decir, ni siquiera lo quieren someter a votación el tema de la comparecencia, y yo sí hago la anotación porque no fue una fusión, fue una modificación. O Sí, simplemente quitaron el otro punto de acuerdo del Sí, PT. a ver, el planteamiento que nos ha hecho el diputado Pedro Pablo es de fusionar ambos puntos de acuerdo para que se voten en el mismo acto, como se ha hecho y es una práctica legislativa común, y efectivamente, como lo acabamos de hacer hace un momento con el tema de la frontera, con una modificación a su redacción. Y sin duda, yo sí quisiera aclarar para que no hubiera ningún tipo de suspicacia respecto a lo que está haciendo, porque coincido con el diputado Mejía, es una fusión de ambos puntos de acuerdo y con una modificación en el tercer resolutivo, ya en este caso de este punto de acuerdo. Senador Lozano, por favor. Mire, ambos puntos de acuerdo, ambas propuestas de punto de acuerdo, se refieren exactamente a lo mismo. Es solicitar información, en un caso por escrito y en otro caso con una comparecencia, sobre el decreto del 26 de diciembre que tiene que ver con beneficios y estímulos fiscales. Yo creo que para proceder y a terminar con este asunto, en primer lugar pienso que el tercer resolutivo que aquí se propone, pues es prácticamente igual a los dos anteriores, o sea, no agrega nada, no abunda nada, no complementa nada. Yo diré entonces, si esta es la preocupación del diputado, pues votemos las dos cosas, hombre. Veamos, queremos la información por escrito en los términos que está el planteamiento original, lo votamos. Estamos a favor de esa información y se acabó. ¿Estamos a favor de que venga el secretario de Hacienda y Crédito Público? ¿Sí o no? ¿No estamos a favor? Pues se vota mayoritariamente, se acabó el tema y no hay necesidad de un tercero, que efectivamente no estamos fusionando nada. Estamos discutiéndolo al mismo tiempo porque se refiere al mismo tema. Es correcto. Pero podemos votarlo perfectamente, que nos manden por escrito la información. Y miren, se los digo de veras, cuando fui secretario de Estado, caramba, hay que venir a las comparecencias, hay que citar a comparecer a los funcionarios cuando sea estrictamente indispensable, ¿sí? Y si podemos tener la información suficiente por escrito, con esa nos vamos, ¿sí? No estamos cancelando la posibilidad de que venga una comparecencia ulteriormente del secretario, si el caso lo justifica. Pero creo que si nos mandan por escrito esta información será más que suficiente. Le pido, presidente, que someta a la votación por separado las dos cosas y concluimos el tema. Diputado Añorbe. Inclusive, si me lo permite la presidencia y obviamente los integrantes de esta tercera comisión, podemos añadir, como ya se votó la fusión, podemos añadir que queda sin defecto la comparecencia del titular Luis Videgaray, secretario de Hacienda, pues para tranquilidad de todos. Y entonces, votado ya la fusión, como ya se hizo, pues queda en la tranquilidad del diputado Ricardo Mejía, a lo mejor no mucha y no coincide conmigo, pero los dos fusionados, el resolutivo son al 100% determinantes en esta discusión, que yo le pediría también a la presidencia, pues ya someta a votación. Correcto, nada más, antes tema. estaba registrado el diputado Roberto, el diputado Mejía, y ahí cancelaríamos las participaciones para hacer una propuesta a partir de esta consideración. Sonido, por favor, al diputado Roberto. Gracias, presidente. Efectivamente, ya hay una resolución de fusionar estos dos temas que no dejan de ser muy importantes. Pero bueno, también creo que había que precisar. Desde el PRD creemos que seguimos sosteniendo que es importante darle la mayor transparencia a la información que requerimos los mexicanos y que los legisladores es obligación nuestra tener para poder defender los intereses de los mexicanos, que creo es tarea fundamental nuestra. En tal sentido, creo la información es necesaria, pero no compartiría en descartar, en que votemos en que no asista a comparecer el secretario. Más bien dejémoslo abierto. El senador Lozano hizo referencia en que, de ser necesario, más adelante, o sea, entonces eso no cancela. Yo creo que eso sí es fusión.
Eso sí es fusión y no negar la comparecencia. Nosotros no compartiríamos, no votaríamos a favor de que no venga a comparecer. Yo creo que debe quedar abierta la posibilidad, ¿sí? Y primero, bueno, recibamos la información porque es urgente y necesaria en estos momentos en que se vive el país. Esa sería la propuesta. Correcto, muchas gracias, diputado. Sí. Me ha solicitado el diputado Pedro Pablo hacer un planteamiento sobre su propuesta. En virtud de los comentarios vertidos por los miembros de esta comisión, retiro mi propuesta de fusión en el entendido de que iríamos en como está el resolutivo, en primero y segundo, y pues, lo votamos y votamos enseguida el de la comparecencia del secretario de Hacienda. Correcto, pues una vez retirado a la propuesta del diputado Pedro Pablo, se pone a consideración y le pido a la Secretaría consulte sobre la votación sobre el punto de acuerdo en los términos como se distribuyó previamente. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo. Es el primero, el de los dos. Así es. El información para exactamente. Los que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. En ese sentido está aprobado el punto de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de un dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una campaña informativa y de concientización sobre la prevención y atención a la enfermedad de Chagas. En virtud que fue entregado previamente, se solicita a la Secretaría dar lectura únicamente a los puntos resolutivos contenidos en el dictamen. Primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a fin de que realice una campaña informativa y de concientización respecto a la prevención y atención de las enfermedades de Chagas. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a la Secretaría de Salud a participar y colaborar en la integración del programa de control de enfermedades de Chagas en México y de la chinche de Chagas, principalmente en el sur del país, encabezado por autoridades de salud, personal de la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría pida la votación sobre este punto de acuerdo. Sí, por favor, diputado Roberto. Estamos de acuerdo en votar a favor del exhorto, pero quisiéramos señalar la posibilidad de que este exhorto pudiera llegar a las secretarías de salud de los gobiernos locales. Es muy importante, son medidas preventivas, pero además darle el acento verdaderamente a las medidas preventivas, ¿sí?, que requiere este país. Entonces, tenemos una propuesta de redacción, la vamos a entregar, si se pudiera adicionar este caso. Correcto, pues entendiendo que sería añadir a las secretarías de salud de los gobiernos de los estados, pues pondría a consideración esta modificación, quienes estuvieran por la afirmativa. Muchas gracias. En ese sentido, solicitaré a la Secretaría ponga a votación este punto de acuerdo. Por instrucciones de la Presidencia se consulta y se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer al secretario de Hacienda y Crédito Público. En virtud también de que fue entregado previamente, le solicito a la Secretaría dar lectura al punto resolutivo de este dictamen. Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión convoca a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del artículo 93 constitucional. Muchas gracias.
Está a discusión el punto de acuerdo. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Ya está agotado. No habiendo entonces más oradores registrados, consulto a la Secretaría si se aprueba. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la negativa. Muchas gracias. Está aprobado el punto de acuerdo. El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a difundir la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa. En virtud de que fue entregado previamente, se solicita a la Secretaría dar lectura solo al resolutivo del dictamen. Único, la Comisión Permanente exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer pública la información referente al préstamo otorgado por el Banco Mundial en materia educativa. Muchas gracias, diputado secretario. En consecuencia, esta discusión, el punto de acuerdo. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría si se aprueba. Por instrucciones de la Presidencia se consulta si se aprueba el punto de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Estamos a favor. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor Presidente, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias. Está aprobado el punto de acuerdo. ¿Qué dice ese? No. Sí, el senador Fayad. Respecto del controvertido tema de la información y la comparecencia, yo quisiera solicitarle una precisión. Al votar, se desecha el punto de acuerdo. De acuerdo. Sí, Queda es el claro que punto. se desecha el punto de Sí. acuerdo. No es que lo vayamos a firmar en sentido negativo, ¿verdad? No, se Correcto, sí. desecha. Le solicito a la Secretaría Técnica y para efectos de la versión estenográfica que fue un error de esta presidencia, efectivamente el punto de acuerdo se desecha. Muchas gracias, señores legisladores. El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Si algún legislador desea hacer uso de la palabra. Bueno, no habiendo quien haga uso. Sí, por favor, diputado. Sonido, por favor. Ya se aprobó el método y ya lo votamos. Sin embargo, sí quisiera, para efectos para efectos prácticos, que nos hiciera favor de llegar la información por lo menos 2 días antes y que vinieran numerados, porque si no es un poquito complicado estar ubicando los dictámenes. Entonces, si usted nos los hace favor de llegar de manera numerada, creo que será más práctico y más ejecutivo el trabajo de esta comisión. Muchas gracias. Correcto. Le pido a la Secretaría Técnica tome nota de esta solicitud y por supuesto que así lo haremos. Diputada, si no hay ninguna otra participación, se levanta esta reunión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día martes 21 de enero del 2014 a